Hola María José, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí se le escucha. ¿Qué tal? Muchas gracias, antes que nada, María José, por la presentación. También agradezco mucho al Círculo de Arbitraje con el Estado por el espacio y la oportunidad de poder el día de hoy comentar acerca de un tema que entiendo deben haber escuchado, que tiene que ver con el recurso de anulación del laudo arbitral. Es un tema sobre el que se ha escrito muchísimo, es un tema sobre el que hay bastante doctrina. Y que en este tiempo que tenemos, que es una hora aproximadamente, voy a tratar de dar una aproximación general de qué es lo que comprende el recurso de anulación del laudo arbitral. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, también agradecerles a cada una de las personas que se han conectado, agradecer también a las personas que se van a ir conectando en el camino, y trataré de hacer lo más didáctico posible la presentación. Si alguien tuviera alguna duda, entiendo que en la parte final de la exposición va a haber una ronda de preguntas y ese será el momento en que podrán formular las preguntas que tengan sobre la presentación. Para ello, si me permiten, he hecho un pequeño PPT que va a ser las diapositivas que me va a ir acompañando eh, a lo largo de este evento. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten, por favor. Justo acabo de enviar una solicitud. Yes, doctor. Ya, perfecto. Muchas gracias, María José. A ver, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Se ve lo que estoy compartiendo ahora? ¿Me confirman, por favor? Sí, en efecto, se ve. Ya, perfecto. Bueno, eh, primero voy a hacer una breve aproximación de lo que es el arbitraje. Imagino que ya muchas de las personas que están conectadas se encuentran familiarizadas con el arbitraje, de repente algunas otras no, de repente es la primera vez que escuchan del tema del arbitraje y les ha dado un poco de curiosidad saber de qué trata. Entonces, antes de pasar a comentar sobre el recurso de anulación propiamente, creo que es importante que tengamos una noción general de lo que es el arbitraje. ¿De acuerdo? El arbitraje es básicamente un mecanismo de resolución de controversias eh, alterno al Poder Judicial, por medio del que las partes de manera voluntaria acuerdan someter sus controversias de naturaleza por lo general patrimonial y de libre disposición, a conocimiento de un tercero, ¿ok? Que se le denomina como árbitro. Este tercero puede ser un árbitro único, que es una sola persona, o puede ser un tribunal arbitral que por lo regular está conformado por tres árbitros. Un árbitro designado por cada parte y finalmente los dos árbitros designan al presidente. Este árbitro o este tribunal arbitral conoce de la controversia, escucha a las partes y luego de haber escuchado y haber conocido la controversia, emite una decisión. ¿De acuerdo? Es una decisión de carácter vinculante que es de obligatorio cumplimiento para las partes. A esa decisión se le denomina como laudo. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como el laudo arbitral, la decisión final que emite el tribunal arbitral o el árbitro único que pone fin a la controversia surgida entre las partes. Como lo había comentado antes, el laudo es el acto que emite el tribunal arbitral que pone fin a sus funciones como árbitro y que se emite al terminar el arbitraje. Pero el arbitraje inicia, ¿de acuerdo? Y es por eso que he puesto en esta diapositiva una breve secuencia de cómo es que se va desarrollando el arbitraje, por lo menos es lo más común. El arbitraje inicia con una petición de arbitraje, ¿ok? Que es el documento que presenta la parte demandante, en donde resume cuáles son sus pretensiones, en donde resumen cuál es la controversia, en donde designa su árbitro eh, y que es dirigida por lo regular al centro de arbitraje o a la contraparte cuando se trata de un arbitraje ad hoc. Recibida la petición de arbitraje, la contraparte, la parte demandada, presenta una contestación. Luego que se presenta la contestación, en esa contestación también puede haber un adelanto de demanda reconvencional, pero por lo regular se presenta la contestación,
Se instala el tribunal arbitral y cuando me refiero a que se instala el tribunal arbitral, quiero decir que los árbitros aceptan el encargo, se designa un presidente, el presidente acepta el encargo y una vez que ya el tribunal arbitral se encuentra constituido, cuando es un tribunal de tres, se emiten las reglas del arbitraje. ¿De acuerdo? Las reglas del arbitraje van a ser las reglas del juego, van a ser las reglas que van a regular las actuaciones de las partes. En estas reglas se encuentran el plazo que se tiene para demandar, el plazo que se tiene para contestar, el plazo que se tiene para presentar el informe pericial, y todo lo referente al arbitraje, a ese caso en particular. Una vez que se fijan la regla del arbitraje, se presenta la demanda, la contraparte presenta su contestación y su reconvención, si es que lo hubiera. La contraparte presenta la parte demandante, o bueno, la parte demandada en relación con la demanda reconvencional, presenta su contestación, luego se lleva a cabo la audiencia. Ok, y una vez que se lleva a cabo la audiencia, se da un plazo, el tribunal arbitral, por lo usual, da un plazo, dependiendo de la complejidad del caso, el plazo puede ser mayor, el plazo puede ser menor, para que las partes emitan y presenten al tribunal arbitral lo que es los alegatos finales, que es una especie de resumen de síntesis de lo que ha quedado probado y lo que cada parte ha acreditado a lo largo del arbitraje. ¿Qué es lo que ha demostrado la parte demandante y qué es lo que ha demostrado la parte demandada? Luego de los alegatos finales, el tribunal arbitral, tras haber oído a ambas partes, tras haber llevado a cabo la audiencia, tras haber oído a los expertos periciales, emite un laudo arbitral. Y ese laudo arbitral, como lo decía al inicio, es la decisión que emite el tribunal arbitral que pone fin a la controversia. Respecto a ese laudo arbitral, la ley de arbitraje establece que hay unas solicitudes post-laudo que se pueden formular, que son básicamente las solicitudes de integración, las solicitudes de exclusión y la solicitud de corrección y de rectificación. Pero eso básicamente forma parte del laudo, ¿de acuerdo? Cuando yo digo en esa filimina el laudo arbitral, estoy refiriéndome también a aquella decisión del tribunal arbitral que resuelve los pedidos post-laudo que presentan las partes. Entonces, teniendo claro eso, como ya lo había dicho antes también, el laudo es básicamente la decisión final que emite el tribunal arbitral, una decisión definitiva de carácter vinculante, y que tiene, digamos, una naturaleza ejecutiva. ¿Ok? El artículo 6 de la ley de arbitraje establece de manera explícita que cuando nos referimos al laudo, se entiende, también al laudo parcial, lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, pero se entiende como el laudo que resuelve de manera definitiva la controversia. Como lo pueden ver en pantalla, en el laudo arbitral básicamente para fines de este caso en particular hay dos tipos de laudo, ¿de acuerdo? El laudo arbitral final y el laudo que también se denomina y que se escucha muchísimo en arbitraje, que es el laudo parcial. El laudo final es el laudo que ya estábamos hablando antes, es aquel laudo que resuelve, como dice Cantuarias, en un solo fallo todas las controversias que son sometidas a conocimiento del tribunal arbitral y que con esta emisión, que con la emisión del laudo arbitral concluye la función del árbitro, de los árbitros. Los árbitros emiten el laudo y con la emisión del laudo ya dejan de ser árbitros, ¿de acuerdo? La controversia ya quedó resuelta. Por otro lado, tenemos al laudo parcial. El laudo parcial es en contraposición, aquel laudo que resuelve de manera definitiva una parte de la controversia, ¿de acuerdo? Quedando aún vigente el mandato de los árbitros porque todavía no se ha resuelto del todo la controversia, como lo ocurre en el caso del laudo final. Siendo así, ya entramos, habiendo comentado muy brevemente el procedimiento arbitral, habiendo comentado muy brevemente qué se entiende por laudo arbitral, pasamos ya a tratar propiamente el recurso de anulación del laudo arbitral. ¿Ok? Y el recurso de anulación del laudo arbitral es un mecanismo que se encuentra previsto en la ley de arbitraje de manera expresa, por medio del que se está intentando, por medio del que se intenta invalidar un laudo. ¿Ok? Y se intenta invalidar un laudo por las causales que se encuentran expresamente previstas en la ley de arbitraje, que también comentaremos más adelante. Pero lo importante aquí mencionar
es que el recurso de anulación del laudo es el único recurso que se reencuentra recogido en la ley de arbitraje que habilita impugnar un laudo. Impugnar por las razones que se encuentran explícitamente previstas en la ley de arbitraje, que también comentaremos más adelante, pero es el único recurso. Fuera de eso, la ley de arbitraje no tiene ningún otro mecanismo contemplado para cuestionar un laudo arbitral. Es lo único que hay. Y esto tiene una razón de ser, porque si nos vamos a la exposición de motivos del decreto legislativo 1071, que es la ley de arbitraje, veremos que el propósito, ¿ok?, de que se haya previsto como único recurso frente a un laudo el recurso de anulación, es porque cuando se suscribe el acuerdo de promoción con Estados Unidos, se acordó que los estados participantes, en este caso Perú, estaban comprometidos a promover y facilitar el desarrollo del arbitraje como un mecanismo alternativo para la solución de controversias en materia comercial. De hecho, en la diapositiva vamos a ver que en el artículo 21.21 del mencionado acuerdo se menciona que cada parte promoverá y facilitará el recurso del arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias comerciales internacionales entre particulares en el área libre de comercio. En ese sentido, se menciona cada parte dispondrá procedimientos adecuados que aseguren la observancia de los convenios de arbitraje y el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se pronuncien en esas controversias. Y es en ese contexto que surge el recurso de anulación del laudo como único recurso para cuestionar la validez de un laudo. En la exposición de motivos se señala, de la ley de arbitraje, se señala de manera expresa, ¿ok?, que el artículo 62 que tenemos al lado izquierdo de la diapositiva solo podrá, que contra el laudo solamente se podrá interponer el recurso de anulación. Como lo mencionaba antes, fuera del recurso de anulación del laudo, no existe ningún otro recurso por medio del que se pueda impugnar el laudo arbitral. El artículo 62 de la Ley de Arbitraje, en su inciso 1, menciona de manera clara y explícita que contra el laudo solamente podrá interponerse el recurso de anulación. Seguidamente, señala incluso, este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente establecidas en el artículo 63. Más adelante también veremos cuáles son esas causales, pero el propósito de que exista un único recurso, ¿ok?, es precisamente el fomentar, ¿ok?, el surgimiento del arbitraje y fomentar que las controversias que surgen entre privados sean resueltas a través del arbitraje y que una vez resuelta la controversia, ¿ok?, se tenga un recurso previsto para determinados supuestos que se aplica de manera excepcional para cuestionar lo resuelto por el tribunal arbitral. Porque una vez que el tribunal arbitral resuelve, la decisión que emite el tribunal arbitral no puede ser en el fondo revisada por el Poder Judicial. De hecho, en el artículo 62 también que estábamos viendo hace unos segundos, en el inciso número 2 se menciona que se encuentra prohibido bajo responsabilidad que el recurso de anulación, ¿ok?, la sala en este caso, se pronuncie sobre el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o que califique los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral. Como lo mencionaba, entonces el fundamento detrás de que exista un único recurso y que este recurso sea el previsto en la ley de arbitraje es precisamente cuidar que las decisiones que emite el tribunal arbitral no sean en el fondo analizadas, que no se cuestione la motivación en el fondo de lo que resuelve el tribunal arbitral, porque las partes han decidido de manera voluntaria que sus controversias se van a someter
a un tribunal arbitral, que el árbitro va a ser quien resuelva la controversia. Por lo tanto, si no se establece un mecanismo o un candado que inhabilite o que imposibilite al juez analizar la motivación en el fondo del tribunal arbitral, sería muy fácil para la parte perdedora cuestionar la decisión del laudo arbitral. Por eso, justamente como podrán ver también en pantalla, Avendaño, el doctor Avendaño, indica que se precisamente que como único, se ha contemplado como único medio impugnatorio el recurso de anulación solamente para revisar los aspectos externos del laudo. No existe otra vía impugnatoria para cuestionar un laudo que no sea el recurso de anulación como lo estábamos mencionando antes. Y ya en una encuesta elaborada por Queen Mary y que lo recoge Llano y Silva en uno de sus artículos que han publicado, se menciona que, de hecho, uno de los atributos más importantes del arbitraje era, ¿ok?, el evitar que las cortes nacionales analizaran el fondo de lo resuelto por el tribunal arbitral. Porque, como lo mencionaba antes, las partes, al haber acordado un convenio arbitral, al haber fijado un convenio arbitral, deciden de manera voluntaria que la controversia sea resuelta por un árbitro, por un tribunal arbitral. Por lo tanto, si es que se contemplan mecanismos, como por ejemplo vamos a ver ahora a continuación, pero antes existía lo que era el recurso de apelación, esta inimpugnabilidad que tiene el laudo arbitral carecería de cualquier sentido, carecería de cualquier tipo de sentido que las partes pacten un arbitraje si eventualmente cuando se emite la decisión, cuando se emite el laudo arbitral, se puede recurrir al Poder Judicial y se puede entrar a cuestionar y valorar la decisión que ha emitido el tribunal arbitral. Para tales efectos, entonces se iría directamente al Poder Judicial. Es así que, como por ejemplo, podemos ver en pantalla algunos antecedentes de lo que hoy ya conocemos como el recurso de anulación, tenemos el decreto legislativo 25935, que era del año 1992, el cual no solamente contemplaba un recurso de anulación, sino que como pueden ver en el artículo 54 se regulaba o se recogía un recurso de apelación. Y explícitamente se mencionaba, el recurso de apelación tiene por objeto la revisión del laudo respecto de la apreciación de los fundamentos de las partes de la prueba y en su caso aplicación e interpretación del derecho y se resuelve confirmando o revocando total o parcialmente el laudo. Por otro lado, esa misma norma, esa misma ley tenía en su artículo 55 un recurso de anulación, el cual establecía: el recurso de anulación tiene por objeto la revisión de la validez de los laudos de derecho y de conciencia y se resuelve declarando su validez o nulidad. Luego tuvimos la misma estructura. En el artículo 60 del 26572 se mencionaba también el recurso de apelación. Y al igual que en el caso anterior de la ley precedente, se establecía, ¿de acuerdo?, que a falta de acuerdo expreso o en caso de duda, se entendía que las partes habían pactado el recurso de apelación ante una segunda instancia arbitral y que esta apelación tenía como propósito revisar el laudo. Y revisar el laudo en su totalidad, revisar el laudo en la apreciación de los fundamentos, en la apreciación de las pruebas, la aplicación e interpretación del derecho. Entonces, como se puede ver, antes de la entrada en vigor del decreto legislativo 1071, que es la actual ley de arbitraje, existía un mecanismo que lejos de fomentar el arbitraje, por el contrario, lo entorpecía. Luego, ya con la llegada del decreto legislativo 1071, que hemos visto hace unos minutos, se elimina la figura de la apelación. Ya no existe la figura de la apelación. Ahora lo que existe y lo que hay es el recurso de anulación del laudo, el cual vamos a comentar ahora, pero como lo mencionaba antes y como lo
como lo he mencionado a lo largo de esa ponencia, y que quiero que quede muy, muy grabado, muy en claro, es que el recurso de anulación es un recurso extraordinario. ¿De acuerdo? El recurso de anulación no es una apelación. Por intermedio del recurso de apelación, por el recurso de anulación, se van a analizar causales expresamente establecidas en el artículo 63 de la ley de arbitraje. El juzgado, la sala comercial, no va a entrar a analizar, o no debería entrar a analizar, ¿ok? La valoración que ha hecho el tribunal arbitral de los hechos, de las pruebas ofrecidas por las partes, no va a entrar o no debería entrar a analizar si es que lo que ha resuelto el tribunal arbitral es correcto o no. Y es que en este caso, la ley de arbitraje peruana es muy clara. El recurso de anulación no es una segunda instancia y no puede ser utilizado como una vía para apelar la decisión del tribunal arbitral. Si la decisión emitida por el tribunal arbitral nos es favorable, tendremos que verificar si es que esa decisión se subsume o califica dentro de alguno de los supuestos recogidos en el artículo 63 de la ley de arbitraje. Caso contrario, no se podría presentar un recurso de anulación. Y es que, como también lo hemos estado reiterando a lo largo de toda esta ponencia, el recurso de anulación del laudo no es un recurso abierto, como lo pueden ver en el extracto que estoy mostrando en la diapositiva. No se puede tratar de inventar nuevas causales, no se puede tratar de invocar causales fuera de las previstas expresamente recogidas en el artículo 63. El artículo 63 es una lista, números clausus, que establece las causales por las que se puede interponer el recurso de anulación del laudo. Y es por eso, de acuerdo, que se está frente a un recurso extraordinario. Luego, veremos también que además el artículo 62, que también hemos estado proyectando hace unos minutos, establece de manera expresa que está prohibido para el órgano judicial pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Y esto precisamente es lo que caracteriza al recurso de anulación del laudo. El recurso de anulación del laudo, ¿ok? Se encuentra restringido a las causales que se encuentran taxativamente previstas en el artículo 63. El órgano judicial no puede, nuevamente reitero, entrar a valorar, y así lo dice expresamente el artículo 62, el fondo de la controversia, no puede entrar a valorar la decisión, calificar los criterios del tribunal, las motivaciones o interpretaciones expuestas. Y es que, como, como debe quedar claro, la importancia o digamos la razonabilidad detrás de esto es que es el tribunal arbitral el único competente para poder conocer la controversia, para poder conocer el fondo de la controversia. Las partes son quienes deciden de manera voluntaria y es por eso que se dice que el arbitraje, uno de los principios rectores del arbitraje es el consentimiento. Y es que es a través del consentimiento que las partes deciden excluir de la decisión del juez, deciden excluir la posibilidad de que el juez analice el fondo para que sea un tribunal arbitral quienes eventualmente decidan sobre el fondo de la controversia. Y es por eso que se menciona precisamente que se entiende que el recurso de anulación es un recurso extraordinario. Ahora, las causales de anulación se encuentran explícitamente detalladas y se encuentran recogidas en el artículo 63, ¿ok? En el artículo 63 de la ley de arbitraje. En total, como podrán ver, hay alrededor de 7 causales.
Podemos, por ejemplo, cuestionar un laudo arbitral cuando estemos frente a un caso en donde queda acreditado y probado que hay un convenio arbitral inexistente, un convenio arbitral nulo, anulable, inválido o ineficaz, cuando hay una falta de notificación, o sea, hay una imposibilidad de hacer valer sus derechos, o cuando en realidad estamos en cualquiera de las causales que se encuentran previstas en el artículo 63, que ahora procederemos a comentar. Pero para esto es importante antes mencionar que la ley de arbitraje además establece como requisito, ¿ok?, el hecho de que se presente un reclamo previo. En el artículo 63, en el numeral 2, se menciona, por ejemplo, que respecto de las causales previstas en los incisos A, B y C y D del numeral 1, el recurso a anulación solamente será procedente si es que se ha presentado un reclamo previo. Si es que se ha levantado, por ejemplo, durante el arbitraje, eh, alguna de esas causales. Y si se ha denunciado al tribunal arbitral o al árbitro único la configuración de alguno de esos supuestos. Eso es lo que exige cuatro, para los primeros cuatro incisos, la ley de arbitraje, el reclamo previo. Ahora, en relación con la primera causal, la causal de anulación recogida en el inciso A, la ley de arbitraje dice que el laudo podrá ser anulado cuando el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz. Ahora, sobre este punto es importante mencionar que el convenio arbitral es un contrato y como todo contrato se encuentra además eh, sometido a lo que establece el Código Civil. Y el Código Civil en su artículo 219 establece cuáles son los elementos del acto jurídico. En ese sentido, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar acerca del convenio arbitral inexistente, del convenio arbitral nulo. Por ejemplo, tenemos un caso, que es el que coloco ahí en pantalla, y es un claro ejemplo de un convenio arbitral inexistente. Por ejemplo, si es que tenemos un contrato de arrendamiento en donde las partes no han establecido en la cláusula de solución de controversias que la controversia será sometida a arbitraje, sino que por el contrario, se establece en la cláusula que cualquier tipo de controversia será resuelta por por los juzgados de Lima Norte, de Lima Este. Es claro que en ese caso estamos en un escenario en donde no hay un convenio arbitral, en donde el convenio arbitral no existe. Entonces, es este el supuesto el que, por ejemplo, se podría denunciar como una causal de anulación del laudo. Si es que mañana más tarde a mi cliente lo demandan bajo un contrato que no tiene una cláusula arbitral, el laudo que se emite en ese caso va a ser un laudo anulable, un laudo que configura o que o que digamos incurre en una causal de anulación que es la prevista en el inciso A. Lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, que las partes decidan someter a arbitraje materias que no resultan arbitrables, como por ejemplo derechos sucesorios que no son patrimoniales o por ejemplo infracciones o sanciones penales. En ese caso, a pesar de que las partes pueden haber fijado un convenio arbitral y puede que de repente haya un contrato de por medio en donde una de las cláusulas establece que se van a someter a arbitraje las controversias que surjan entre ellas, eh, si las partes han pactado o han convenido en someter a arbitraje cuestiones que no resultan arbitrables, entonces también estaremos en ese escenario frente a un supuesto de anulación del laudo. En suma, esta primera causal está prevista para cuestionar el laudo cuando el convenio arbitral presente defectos.
cuando el convenio arbitral no exista, cuando el convenio arbitral sea nulo, cuando exista una invalidez en el convenio arbitral porque no se configuran algunos de los elementos del acto jurídico. Y es en ese contexto que se podría solicitar la anulación del laudo. Ahora, una de las interrogantes que surge en este caso es, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se demanda a un tercero en el arbitraje? Si, por ejemplo, en el contrato de arrendamiento que estábamos mencionando hace unos instantes, yo nunca participé de ese de ese contrato de arrendamiento, y a pesar de que yo no participé de ese contrato de arrendamiento, se me decide demandar a mí como parte, o se me decide incluir a mí como parte del arbitraje. En este caso, lo que estábamos mencionando hace unos instantes sobre el tema del requisito previo, que era un requisito de procedencia para poder luego impugnar el laudo a través del recurso de anulación, la sala civil ha establecido que el cumplimiento de ese requisito sobre el reclamo previo solamente será exigible para aquel que participó en el proceso arbitral y pudo formular oportunamente el reclamo. Porque si yo no pude formular mi reclamo o mi reclamo previo en el arbitraje, porque yo nunca formé parte del arbitraje, porque como lo mencionaba, soy un tercero ajeno al arbitraje, entonces se considera que ese requisito, esa exigencia no me es exigible. Y por ende, igualmente yo podría luego solicitar la anulación del laudo. Seguidamente tenemos la segunda causal, que es la causal prevista en el inciso B, la cual de manera textual señala que el laudo podrá ser anulado cuando la parte que solicita alegue y pruebe que no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Creo que los dos primeros supuestos son relativamente claros. Ese inciso establece como primer supuesto que una de las partes no haya sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro. Creo que eso resulta suficientemente claro si es que no se te notifica con el nombramiento del árbitro, por lo tanto puedes solicitar la anulación. Si no se te notifica con una de las actuaciones con las actuaciones arbitrales, ocurre lo mismo. Y es que el propósito de esto, de esta causal, es proteger el debido proceso, proteger que no haya un estado de indefensión de la parte que solicita la anulación. ¿De acuerdo? Por eso, cuando vemos los comentarios a la ley de arbitraje, se dice que lo que se ha querido hacer, estableciéndose esta causal, es proteger el debido proceso de la parte que está impugnando. ¿Ok? El problema está en que, como también veremos ahora, esta causal es una de las causales más invocadas a lo largo de los diversos recursos de anulación que han ido llegando ante el Poder Judicial. Y es que cuando se busca invocar o cuando se pretende cuestionar el laudo sobre la base de esta causal, se busca alegar que ha existido una afectación en la motivación, en la, digamos, en el deber de motivar que tiene el tribunal arbitral. Entonces, cuando lo que normalmente suele ocurrir y que está mal, es que la parte que no se siente satisfecha con lo resuelto por el tribunal arbitral apela al recurso de anulación o invoca el recurso de anulación, alegando que existe una indebida motivación y que como existe una indebida motivación se están afectando sus derechos y que no ha podido, digamos, y no se respeta el debido proceso. Sin embargo, como ya también lo hemos venido reiterando a lo largo de todas estas diapositivas,
Esto es un peligro y esto abre una caja de Pandora porque lo que trata de hacer esta mala praxis es utilizar la causal B como una causal que permite reabrir la discusión sobre el fondo de la controversia. Es una causal que es recurrentemente utilizada para que la parte que no se ve beneficiada con el laudo pueda solicitar o pueda pretender o querer que el órgano judicial analice el fondo de la controversia y eventualmente decida, ¿ok?, revocar la decisión emitida por el laudo arbitral, por el tribunal. De hecho, jurisprudencia también, en línea con lo que estaba comentando, señala que la causal de anulación B tiene como propósito proteger el derecho al debido proceso, el cual comprende una serie de derechos y dentro de esos derechos se encuentra de la debida motivación. Por eso es que precisamente mencionaba que una mala praxis muy recurrente es utilizar esta causal como una especie de causal de o una especie de cajón desastre y en esta y por medio de esa causal pretender que el juzgado o que el órgano judicial entre a analizar el fondo de la controversia. Luego tenemos la tercera causal, que es la causal recogida en el inciso C, el cual señala que se podrá anular el laudo cuando se alegue y pruebe que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una disposición de la ley de arbitraje, de la que las partes no pudieran apartarse o en defecto de dicho acuerdo o reglamento que no se han ajustado al establecido en la ley de arbitraje. Ahora, esta causal, al igual que en el caso anterior, es utilizada muy recurrentemente, es la segunda causal, digamos, más utilizada para poder invocar o para poder alegar o exigir o pretender que el juzgado, que la sala, el órgano judicial, entre a analizar la motivación del tribunal arbitral. Y es que lo que mencionan recurrentemente es que el tribunal arbitral no se habría ajustado a lo que las partes habrían acordado, ya que las partes habrían acordado, y así también lo establece la ley de arbitraje, que el laudo se encuentre debidamente motivado. Entonces, en vista de que el laudo no se encuentra motivado, que el laudo arbitral no se ha motivado correctamente, es que la parte que eventualmente invoca esa causal ante el órgano judicial alega que no se habría respetado lo acordado por las partes. ¿Ok? Esa es, digamos, una de las causales que también se suelen utilizar o una de las, o digamos, una de las formas en cómo se suele la mala praxis llevar, orientar ese literal C. Pero el literal C es claro, ¿no? Cuando se alegue y pruebe que la composición del tribunal arbitral, es decir, su formación, su designación, no se ha ajustado con lo que las partes han acordado, o cuando no se ha respetado el acuerdo que existe entre las partes en el convenio o en las reglas del arbitraje. Luego también tenemos como cuarta causal la que está recogida en el literal D, que menciona que el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. Esto básicamente es, digamos, la prohibición de que el juzgado se pronuncie respecto de cuestiones que no fueron sometidas a conocimiento del tribunal. Es, digamos, es una especie de respeto hacia el tema de la congruencia, ¿no? De la congruencia procesal, la que yo pido como demandante, yo pido A, B, C y D, y es el tribunal arbitral que está obligado a pronunciarse sobre mis pretensiones que he formulado. Pero si de pronto el tribunal arbitral no solamente ordena A, B, C, D, sino que también ordena E,
y le ordena a la parte demandada cumplir con E, se incurre en esta cuarta causal recogida en la ley de arbitraje, porque no hemos decidido someter a conocimiento del tribunal arbitral esa cuarta pretensión que el tribunal arbitral se ha pronunciado. El tribunal arbitral ha excedido de sus funciones, ha excedido de su labor y se ha pronunciado sobre una materia que no fue sometido a su conocimiento. Luego también tenemos la causal prevista en el literal E, que establece que el laudo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que de acuerdo a ley son manifiestamente no susceptibles de arbitraje. Ahora, sobre este punto, hay que tener en cuenta que la ley de arbitraje peruana no recoge una lista o un listado de cuáles son aquellas materias sobre las que se puede someter a arbitraje. Lo único que tenemos es el artículo 2 de la ley de arbitraje que establece que se pueden someter a arbitraje aquellas controversias que son de libre disposición para las partes. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta ello porque a diferencia de lo que había anteriormente en la ley de arbitraje, no contamos con una lista taxativa de cuáles son aquellas materias que se pueden someter a arbitraje. Por lo usual, hay doctrina que ciertamente asimila la libre disponibilidad con el carácter patrimonial de las pretensiones. Se dice que una pretensión va a ser disponible en la medida que tenga una naturaleza patrimonial. Entonces, lo usual es que en arbitraje, digamos, veamos controversias que tienen una naturaleza de carácter patrimonial, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, un caso que es el caso de la nueva ley de contrataciones con el Estado, la cual en su artículo 76.3 menciona que, por ejemplo, no pueden ser sometidos a arbitraje las pretensiones que se encuentran referidas al enriquecimiento sin causa, al pago indebido, al pago de indemnizaciones o cualquier otro de similar naturaleza que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial. Entonces, como podremos observar, la ley de contrataciones con el Estado establece de manera explícita cuál es un supuesto que no resulta arbitrable. Entonces, si bien la ley de arbitraje no ha recogido una lista de materias arbitrables, es importante tener en cuenta no solamente el carácter disponible, el carácter patrimonial de la controversia que se está sometiendo a arbitraje, sino también hay que tener cuidado que si estamos frente a arbitrajes de contrataciones con el Estado, si somos arbitrajes que tengan alguna regulación particular, hay que cuidar que la ley especial de ese sector no establezca, no establezca asuntos que no resulten arbitrables, como por ejemplo el artículo 76.3 de la nueva ley de contrataciones con el Estado que estábamos comentando. Luego, ya como última causal, tenemos el artículo 63, el inciso F, el cual establece que el laudo podrá ser anulado cuando se alegue y pruebe que según las leyes de la República, es decir, del Estado peruano, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional. En este caso es importante mencionar que la norma hace referencia al orden público internacional, el cual es, digamos, un eh, conjunto de valores o principios esenciales para la comunidad internacional, a diferencia del orden público nacional, que es un concepto mucho más amplio. En este caso, el orden público nacional puede ser entendido como un conjunto o sea, como el conjunto de normas imperativas que comprende las leyes de policía que tiene el Estado, las disposiciones de los particulares que no pueden ser derogadas,
eh, y que a diferencia del orden público internacional contiene, digamos, los propios valores y los propios fundamentos del estado en el que se está analizando, ¿no? A diferencia del orden público internacional, que es un concepto mucho más estrecho y que es una serie de principios que deberían ser transnacionales, que no deberían simplemente limitarse a un estado en particular, sino que debería ser una especie de orden público que aplica para todos los estados, ¿no? Y por último, tenemos la causal invocada en la causal prevista en el literal G, que establece que la controversia haya sido decidida fuera del plazo pactado por las partes previsto en el reglamento o establecido por el tribunal arbitral. Sobre este punto, creo que no hay mucha, no hay mucho que hablar porque en realidad la norma es súper clara. Hay un plazo que normalmente se suele fijar, hay un plazo pactado para que el tribunal emita el laudo arbitral, y es un punto que hay que tener bastante cuidado a la hora en que vemos un caso arbitral. Porque si ya se ha fijado, si las partes ya han acordado dentro de lo que viene a ser las reglas del proceso, que el tribunal arbitral tiene un plazo específico para emitir el laudo, ese plazo se tiene que respetar. Porque si el plazo no es respetado y el tribunal arbitral se pronuncia sobre la controversia, no en el día, supongamos 50 que pactaron las partes, sino en el día 51, la parte que se vea perjudicada con el laudo, sin duda alguna, lo que va a hacer es cuestionar el laudo, alegando que la controversia se decidió fuera del plazo y que el momento en que se emite el laudo arbitral, el tribunal arbitral ya había perdido y ya había dejado de estar en funciones. Porque como lo mencionó, hay un plazo definido, hay un plazo fijado, y ese es el plazo que se tiene que respetar y que el árbitro y que el tribunal arbitral tiene que emitir su decisión dentro de ese plazo. Ahora, como podrán ver también, en el año 2022 se hizo a cabo un estudio, un análisis, una evaluación, y se mencionó que, por ejemplo, como también lo había mencionado antes, una de las causales más invocadas a la hora de plantear un recurso de anulación es la causal prevista en el literal B. Luego le sigue la causal prevista en el literal C, y es que esto obedece o responde, precisamente como lo habíamos mencionado, a la mala praxis que se viene desarrollando eh, para intentar nuevamente abrir el debate de la controversia ante el órgano judicial. Se alega que existe una indefensión, se alega que no se habrían respetado lo acordado por las partes, en tanto no habría habido una correcta motivación. Y por esa vía es que la parte que se ve perjudicada con el laudo arbitral intenta que el juzgado, que el órgano judicial, entre a analizar el fondo de la controversia para determinar si es que hubo una correcta o no motivación por parte del tribunal arbitral. Ahora, en estos cortos minutos que nos quedan, de manera muy resumida, hablaremos del trámite del recurso de anulación. Esto se encuentra recogido también en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje establece en su artículo 64, ¿ok? Que se tiene un plazo específico, ¿de acuerdo? Un plazo para poder interponer el recurso de anulación. Y este plazo es de 20 días, 20 días hábiles. Y es 20 días desde que se notifique el laudo, pero en caso se hubieran presentado pedidos post laudo, se entiende que este plazo comienza a computarse a partir de la decisión que emite el tribunal arbitral que resuelve los pedidos post laudo. ¿Ok? Entonces, la parte que vaya a solicitar la anulación del laudo tiene un plazo específico. Y eso también es importante porque si se presenta la demanda de anulación del laudo fuera del plazo previsto, es claro que la demanda va a tener que ser declarada improcedente. Ahora, en el recurso de anulación se establece además que se deberá
de manera explícita y específica mencionar cuáles son las causales que se habrían configurado que darían mérito a la demanda de anulación. ¿Esto por qué? Porque como lo habíamos también mencionado antes, el recurso de anulación del laudo es un recurso excepcional que solamente procede si es que se configura alguno de los supuestos recogidos en el artículo 63. Por lo tanto, en la demanda de anulación del laudo se deberá de explicitar, de señalar de manera indubitable y clara, con su fundamentación, cuál es la causal en la que se ha incurrido. Si es que estamos frente a un caso de un convenio arbitral inexistente, si estamos frente a un caso en donde se ha emitido el laudo fuera del plazo, si se ha vulnerado el orden público, y se debe de señalar de manera explícita las causales. Ahora, también es importante que en el proceso de anulación del laudo solamente pueden ofrecerse documentos. No se pueden presentar testigos, no se pueden presentar pericias. Los únicos medios probatorios que están admitidos en un proceso de anulación de laudo son las pruebas documentales. Recibido el recurso de anulación del laudo, ¿de acuerdo? La sala comercial en este caso deberá resolver la admisión a trámite del recurso dentro de un plazo de 10 días. Admitido el recurso, se le corre traslado a la otra parte para que la otra parte presente sus descargos en un plazo de 20 días y para que presente los medios probatorios pertinentes. Una vez que ya se tiene el pronunciamiento de la contraparte, se programa, ¿ok?, el informe oral, la vista de la causa, y después de haberse emitido la vista de la causa, se emite una decisión. Que esa decisión, por lo general, tiene que, o bueno, por de acuerdo a lo previsto en la norma, tendría que emitirse en el plazo de 20 días. Contra lo resuelto por la Corte Superior, solamente procede recurso de casación si es que el laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial. Por el contrario, si es que el laudo es confirmado, si es que no se emite una decisión anulatoria, no procede ningún tipo de recurso y el proceso concluye ahí. Se podrá solicitar la ejecución del laudo, pero ya no cabe ningún otro recurso para poder, o ninguna otra vía para poder cuestionar el laudo arbitral. Ahora, en el artículo 65 de la Ley de Arbitraje también se establece cuáles son las consecuencias del recurso de anulación. Si es que el laudo se declara nulo por la primera causal, es decir, porque el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable o inválido, la pretensión podrá ser demandada judicialmente. Mientras que si hubo una falta de notificación, imposibilidad de hacer valer sus derechos, que era la causal B, se deberá dar reinicio al arbitraje desde el momento en que ocurrió la violación del derecho que se alega se habría vulnerado. En el caso del literal C, cuando hablamos de la composición del tribunal o actuaciones no ajustadas al acuerdo, las consecuencias de la anulación del laudo es el nuevo nombramiento de árbitros o el reinicio de actuaciones. En el caso del literal D, que es materias no sometidas a decisión, se podrá someter a arbitraje esa nueva controversia si es que así se hubiera pactado, si estuviera dentro del convenio arbitral. De lo contrario, se tendrá que demandar judicialmente. En el caso de materias no susceptibles de arbitraje, la controversia se resuelve en vía judicial y si la decisión fue emitida fuera del plazo, se emite un nuevo arbitraje o la resolución es emitida por la Corte Superior. Ahora, algunas particularidades muy breves del arbitraje en contrataciones con el Estado que voy a comentar de manera muy, muy, muy sucinta es el artículo 84 establece, por ejemplo, que para poder interponer un recurso de anulación se necesita la autorización del titular de la entidad, que esa resolución o que esa decisión se debe encontrar debidamente motivada y que se debe hacer un análisis costo-beneficio.
Y es que precisamente se requiere o se exige, digamos, con ese artículo, que la decisión de presentar un recurso de anulación del laudo no sea una decisión arbitraria, no sea una decisión que se presenta o que se da únicamente por el hecho de que la decisión que se emite ha sido contraria a los intereses de la entidad. Se supone en principio que la decisión que emite o que la decisión de someter a anulación del laudo, la decisión es, ha sido debidamente motivada y ha tenido todo un análisis de costo-beneficio previo. Otro de los puntos que también llama bastante la atención a la hora que vemos la ley de contrataciones con el Estado es, por ejemplo, que el artículo 345.1 exige que para interponer el recurso a anulación del laudo se debe presentar una carta fianza, que es equivalente al 25% del valor de la suma que ordene pagar el laudo. Ahora, esta carta fianza es exigida para el contratista, si es que el contratista decide presentar un recurso a anulación. Y comentaba que ese es un tema interesante porque justamente una de las discusiones de la que se suele leer es que si es que el requisito o esa exigencia constituye o no un trato equitativo, si es que constituye un requisito constitucional y válido y plenamente exigible, porque el que se le exija solamente y únicamente al contratista la constitución de una carta fianza para presentar el recurso de anulación, genera de cierta manera una restricción al derecho que tiene el contratista de, si se configura alguna de las causales de anulación, recurrir al órgano judicial competente. Porque ahora, además, debe de presentar una carta fianza y esa carta fianza se presenta o se entrega con el único propósito de que se admita a trámite la demanda. A diferencia de la carta fianza que exige la ley de arbitraje para suspender los efectos del laudo, que es una carta fianza distinta. ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando de una carta fianza que se exige por el mero hecho de presentar la demanda de anulación del laudo. Ya hay diversos pronunciamientos, como los que estoy acompañando ahí en pantalla, que declaran que este requisito es un requisito inconstitucional y por lo tanto no es exigible. Se menciona también que es una barrera irrazonable para el acceso a la justicia y por lo tanto inconstitucional. Sin embargo, también tenemos otros pronunciamientos que señalan que se trata de un acuerdo entre las partes y que como es un acuerdo entre las partes, ellas conocían de antemano cuáles eran las reglas del juego, conocían que para presentar una demanda de anulación del laudo se tiene que presentar una carta fianza y por lo tanto, dado que lo pactado entre la ley, entre las partes es ley, no pueden después desconocer lo que han acordado. Y como lo mencionaba, ese es un tema muy interesante porque finalmente nos hace, digamos, analizar si es que esa exigencia de una garantía o de una carta fianza debería ser requerido en el momento de interponer una demanda de anulación del laudo. ¿Es realmente es realmente un requisito que responde a una razonabilidad detrás? ¿Cuál es el propósito de que haya una exigencia de tal magnitud para el contratista y solamente para el contratista y no, por ejemplo, para la entidad? ¿Por qué la entidad sí podría demandar la anulación del laudo sin presentar esta carta fianza? Son algunas de las interrogantes que sobre el respecto se han escrito muchísimo, pero que no deja de ser un tema interesante a la hora en que a la hora en que se revisa la ley de contrataciones con el Estado y precisamente la anulación del laudo en materia pública. Bueno, muchas gracias
no quiero excederme mucho más. He tratado de ser lo más resumido posible en aras del tiempo. Ya son aproximadamente las 8 de la noche. Entonces, bueno, nada, muchas gracias a todos. Gracias, María José. Y muchas gracias al CAE. Gracias, doctor. Doctor, hay dos preguntas por privado, no sé si las podría absolver. Sí, no hay La, problema. Adelante. la primera de ellas es, dado que las causales de anulación previstas en el artículo 63 son taxativas, ¿considera que el sistema peruano logra un equilibrio adecuado entre la seguridad jurídica del laudo y el control de posibles vulneraciones al debido proceso? Yo creo, y para responder a la pregunta, creo que tiene algunas deficiencias. Creo que todos los que estamos metidos en la práctica arbitral somos conscientes de eso. Si bien hay una lista taxativa de causales, somos conscientes de que hay una mala praxis y que esta mala praxis se camufla en el inciso B y el inciso C de la ley de arbitraje. Entonces va a depender bastante, digamos, del rol que tiene el Poder Judicial, los órganos judiciales a la hora de evaluar una demanda de anulación del laudo arbitral, de cuidar que lo que se está impugnando no es la motivación del tribunal, sino que se están cuestionando aspectos externos a la decisión del tribunal. Creo que hay algunas deficiencias que, si bien se tratan de evitar con esa lista taxativa, creo que forma parte de cada uno el entender cuál es la finalidad y propósito de esto y de cuidar que no se trastoque la ley de arbitraje y específicamente las causales de anulación. Bien, doctor. Y la otra pregunta es, si el recurso de anulación no permite revisar el fondo de la controversia, ¿cómo puede garantizarse la tutela efectiva de las partes cuando consideran que el tribunal arbitral ha incurrido en una interpretación manifiestamente errónea del derecho aplicable? Es que justamente la prohibición de entrar a analizar el fondo de la controversia forma parte de la naturaleza del arbitraje. Nosotros debemos de tener claro que el propósito o digamos el origen del arbitraje es ese, es el carácter voluntario de las partes de someter a arbitraje una controversia. Entonces, si es que el día de mañana, más tarde, un tribunal arbitral emite una decisión que incurre manifiestos, eh, en manifiestos problemas a la hora de motivar, estos deberían ser denunciados vía anulación, pero en la medida que no se vuelva a abrir el debate, digamos, de la controversia, porque también ahí forma parte, digamos, del deber de las partes, de los abogados de las partes, el poder escoger adecuadamente los árbitros, el poder ver que los árbitros que estamos escogiendo sean árbitros que tengan experiencia en arbitraje, estén familiarizados con la controversia que estamos conociendo. Eh, pero es eso, salvo que hayan, digamos, una situación muy excepcional en donde sí se incurre en una motivación extremadamente, como por ejemplo la motivación inexistente, creo que el entrar a analizar el fondo de la controversia por parte del órgano judicial no debería estar permitido.